JavaScript JS es un lenguaje de programación ligero, interpretado o compilado justo a tiempo, just in time, con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting, secuencias de comandos, para páginas web y es usado en muchos entornos fuera del navegador, tal como Node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat. JavaScript es un lenguaje de programación basado en prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico, con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa, por ejemplo, programación funcional. ¿Qué es JavaScript realmente? JavaScript es un robusto lenguaje de programación que se puede aplicar a un documento HTML y usarse para crear interactividad dinámica en los sitios web. Fue inventado por Brendan Eich, cofundador del proyecto Mozilla, Mozilla Foundation y la corporación Mozilla. Puedes hacer casi cualquier cosa con JavaScript. Puedes empezar con pequeñas cosas como carruseles, galerías de imágenes, diseños fluctuantes y respuestas a las pulsaciones de botones. Con más experiencia serás capaz de crear juegos, animaciones 2D y gráficos 3D, aplicaciones integradas basadas en base de datos y mucho más. JavaScript por sí solo es bastante compacto, aunque muy flexible, y los desarrolladores han escrito gran cantidad de herramientas encima del núcleo del lenguaje JavaScript, desbloqueando una gran cantidad de funcionalidad adicional con un mínimo esfuerzo. Esto incluye interfaces de programación y aplicaciones del navegador, APIs construidas dentro de los navegadores que ofrecen funcionalidades como crear dinámicamente contenido HTML y establecer estilos CSS, hasta capturar y manipular un vídeo desde la cámara web del usuario o generar gráficos 3D y muestras de sonido. APIs de terceros que permiten a los desarrolladores incorporar funcionalidades en sus sitios de otros proveedores de contenidos como Twitter o Facebook. Marcos de trabajo y librerías de terceros que pueden aplicar a tu HTML para que puedas construir y publicar rápidamente sitios y aplicaciones. Entonces, ¿qué te permite hacer? El núcleo del lenguaje JavaScript del lado del cliente consta de algunas características de programación comunes que te permiten hacer cosas como 1. Almacenar valores útiles dentro de variables, operaciones sobre fragmentos de texto conocidas como cadenas, strings en programación. 3. Ejecuta código en respuesta a ciertos eventos que ocurren en una página web. 4. Juegos basados en el navegador web, incluidos los juegos 2D y 3D. 5. Desarrollo de aplicaciones para móviles, beneficioso porque es independiente de la plataforma telefónica. 6. Presentaciones, creación de presentaciones de diapositivas animadas en la web. Aunque la mayoría de las aplicaciones de JavaScript son del lado del cliente, este lenguaje también es útil en aplicaciones del lado del servidor, como la creación de servidores web. Diferencias entre Java y JavaScript. En primer lugar, es importante señalar que Java y JavaScript no están relacionados, a pesar de compartir el término Java. Tanto Java como JavaScript son lenguajes para desarrollar páginas y aplicaciones web. Sin embargo, tienen claras diferencias. Entre ellas, programación orientada a objetos. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. JavaScript es un lenguaje de programación de scripts orientado a objetos. Sintaxis. La sintaxis de JavaScript no es tan formal o estructurada como la de Java, por lo tanto es más sencilla para la mayoría de los usuarios. Compilación. Java es un lenguaje compilado, mientras que JavaScript es un lenguaje interpretado que se interpreta línea por línea en tiempo de ejecución. Los lenguajes compilados suelen ser más rápidos, pero los interpretados suelen ser más flexibles. Entorno. Las aplicaciones Java se pueden utilizar básicamente en cualquier entorno, ejecutándose en máquinas virtuales o en navegadores. JavaScript es solo para navegadores. Uso de memoria. Java consume más memoria que JavaScript, por lo que este último es preferible para las páginas y aplicaciones web. ¿Es seguro JavaScript? Aunque JavaScript es ampliamente aceptado y utilizado para el desarrollo web, tiene vulnerabilidades bien conocidas. Uno de los ciberataques más comunes introducidos a través de las vulnerabilidades de JavaScript es el ataque Cross-Site Scripting, XSS. Los ciberdelincuentes utilizan los ataques XSS para acceder y robar información de identidad. Para minimizar los ataques es fundamental probar y revisar el código durante el desarrollo. Los métodos de prueba, como las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas y dinámicas, SAST y DAST, ayudan a identificar las vulnerabilidades en todos los puntos del ciclo de vida del desarrollo del software. Según los analistas de seguridad del Cloud Defense, SAST comprueba si tu código viola las normas de seguridad y compara las vulnerabilidades encontradas entre las ramas de origen y destino. Recibirás una notificación si la dependencia de tu proyecto se ven afectadas por las nuevas vulnerabilidades reveladas. Según los analistas de seguridad de Cloud Defense, SAST comprueba si tu código viola las normas de seguridad y compara las vulnerabilidades encontradas entre las ramas de origen y destino. Recibirás una notificación si las dependencias de tu proyecto se ven afectadas por las nuevas vulnerabilidades reveladas. Funciones básicas. Algunas de las funciones básicas del lenguaje JavaScript y de los lenguajes de programación en general son variables.
Son contenedores en los que se almacenan los valores. Se declara con la expresión var. A las variables se le asignan valores y pueden ser de varios tipos: string o cadenas de texto, number o números, boolean tiene valores de verdadero o falso, array almacena varios valores en una sola referencia, object tipo de variable genérica que admite casi cualquier valor. Operadores, símbolos que actúan sobre dos valores o variables para producir distintos resultados. Algunos de los operadores más simples son suma o concatenación, suma o une diferentes cadenas, resta, multiplicación o división, suma, restan o multiplican, operador de asignación, asigna un valor a una variable 0, identidad o igualdad. Comprueba si dos valores son iguales entre sí y devuelve un valor booleano. True, false, negación, no igual. Condicionales. Normalmente se representa por la estructura if, else y permite comprobar si una expresión devuelve true o no, y en función de la respuesta lanza un resultado u otro. En este tipo de expresiones, if es el criterio que está siempre asociado a dos bloques. Si el criterio if devuelve la respuesta true, en respuesta se lanza el primer bloque. Si la respuesta es false, se lanza el segundo bloque que va después de else. Eventos. Estructuras de código que lanzan respuestas frente a acciones que ocurren en el navegador, ejecutando el código correspondiente. Funciones. Sirven para nombrar una función determinada y evita el tener que reescribirla cada vez que se quiera utilizar. Comentarios. Información que se añade al código para comentar diferentes líneas. Si quieres saber más, no te olvides de seguirnos, dejarnos un like y dinos en comentarios qué más te gustaría ver en próximos vídeos.